Piensas que estás luchando contra tus problemas, contra tu pasado, contra tus debilidades, pero la verdad es más profunda. No estás luchando contra problemas comunes. Estás enfrentando 7 batallas específicas que todo elegido debe atravesar. Batallas que Moisés enfrentó, que David peleó, que Elías sobrevivió, que Pablo conquistó. Y si no sabes cuál batalla estás peleando en este momento, perderás todas 7. Porque la mayoría de elegidos pierde no porque sean débiles. Pierden porque están usando las armas equivocadas. Están peleando una batalla espiritual con fuerza humana, una batalla mental con disciplina física, una batalla emocional con solo oración. Pero la Escritura es clara. Cada batalla tiene armas específicas. Efesios 6 no solo dice ponte la armadura, te dice exactamente qué pieza pelea contra qué ataque. El yelmo guarda tu mente. La espada golpea al enemigo. El escudo bloquea las mentiras. Entonces, si quieres vencer, necesitas saber en qué batalla estás y qué armas usar. Hoy vas a descubrir las 7 batallas exactas que todo elegido enfrenta. Batallas que la Biblia expone claramente y las armas específicas que Dios te dio para conquistar cada una. Porque no eres víctima de estas batallas, eres guerrero en ellas. Bienvenidos al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje de hoy es este: 7 batallas que todo elegido va a tener que enfrentar. Estas no son luchas opcionales ni obstáculos casuales. Son batallas obligatorias que prueban, refinan y preparan a cada persona que Dios ha marcado para propósito. Y al final de este mensaje, comprenderás exactamente cuál batalla estás enfrentando ahora mismo, qué armas bíblicas usar para vencer cada una, y lo más importante, por qué estas batallas no están destruyéndote, sino formándote en el guerrero que Dios necesita para cumplir tu destino y completar la asignación que el cielo depositó sobre tu vida antes de la fundación del mundo. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde nos ves. Esto declara que estás listo para dejar de verte como víctima y comenzar a pelear como el guerrero que Dios te llamó a ser. Tu interacción ayuda a que este mensaje alcance a otros elegidos que están siendo derrotados por batallas que no saben identificar. Comenta tu ciudad ahora. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: soy guerrero, no víctima, porque esta declaración cambia tu mentalidad. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente, como guerreros, no como víctimas. Escribe esa declaración porque las próximas 7 batallas requieren mentalidad de guerrero, no de derrotado. Y presta atención porque la 4ª batalla puede estar destruyéndote ahora mismo sin que lo reconozcas. Batalla número 1. La batalla contra el aislamiento, la soledad del llamado. Esta es la primera batalla que todo elegido enfrenta. No es depresión, no es rechazo, es separación divina. Porque cuando Dios te elige para algo grande, lo primero que hace es aislarte, removerte de la multitud, separarte de lo familiar. Y esa soledad no es castigo, es preparación. Porque Dios nunca unge multitudes, unge individuos en soledad. Moisés no recibió el llamado en el palacio de Egipto, rodeado de lujos y siervos. Lo recibió en el desierto después de 40 años de aislamiento, cuidando ovejas. Éxodo 3:1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, 40 años. De príncipe en Egipto a pastor solitario en el desierto, 40 años sin el palacio, sin el poder, sin la posición, solo, con ovejas, en el desierto. Y fue allí, en ese aislamiento profundo, que Dios lo encontró. No en el palacio, en el desierto, no rodeado de gente, solo, porque el aislamiento no era castigo por haber matado al egipcio,
era el salón de clases donde Dios lo preparó para libertar una nación. En el desierto, Moisés aprendió paciencia pastoreando ovejas. Aprendió humildad sirviendo a su suegro. Aprendió dependencia sin los lujos de Egipto. Y cuando Dios finalmente habló desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el príncipe orgulloso que intentó liberar a Israel con su propia fuerza. Era el hombre quebrantado y preparado que Dios podía usar. El aislamiento lo transformó de asesino impulsivo a libertador ungido. Y esa es la lección. El aislamiento precede la autoridad. La soledad prepara para la unción. El desierto forma al libertador. Permíteme darte un ejemplo moderno. Conocí a un hombre que dejó su carrera corporativa exitosa cuando Dios lo llamó al ministerio. Tenía un salario alto, respeto, amigos. Pero cuando comenzó a prepararse para el llamado, todo cambió. Los amigos dejaron de llamar, las invitaciones pararon. Incluso en la iglesia se sentía fuera de lugar. Ya no encajaba en conversaciones superficiales sobre deportes y películas. Su corazón ardía con cosas eternas que nadie más parecía valorar. La soledad fue tan intensa que casi regresó a su trabajo anterior. Pero Dios le mostró: no te estoy rechazando, te estoy separando. Porque donde te llevo, la multitud no puede seguir. Necesitas aprender a caminar conmigo solo antes de poder guiar a muchos conmigo. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, relaciones caen sin explicación clara. Amigos que antes eran cercanos se alejan, no por conflicto, sino por desconexión. Segundo, tu círculo social disminuye drásticamente. Lo que antes era un grupo grande, ahora son pocos o ninguno. Tercero, te sientes incomprendido incluso en la iglesia. Las conversaciones superficiales ya no te satisfacen. Anhelas profundidad que otros no buscan. Cuarto, la soledad duele, pero también te atrae a oración. Prefieres estar con Dios que con personas, porque solo Él entiende lo que llevas. Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David conocía esta soledad, y Dios respondió, no removiendo la soledad, sino llenándola con su presencia. Y esa es la clave. La batalla contra el aislamiento no se gana buscando multitudes, se gana aceptando la soledad como invitación divina a intimidad más profunda. Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 3 armas. Primera, acepta el aislamiento como preparación, no como rechazo. Deja de pelear contra la soledad. Abrázala. Dios te está apartando con propósito. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios lleva al desierto para hablar, y solo habla claramente cuando estás solo. Segunda, profundiza tu intimidad con Dios. Usa el tiempo solo para conocerlo. Orar más, leer más, adorar más. El aislamiento es oportunidad, no maldición. Tercera, no busques multitudes, busca propósito. Elías pasó años solo siendo alimentado por cuervos. Primera de Reyes 17. Aislado, pero preparado. Y cuando salió del aislamiento, confrontó a 450 profetas y el fuego cayó del cielo. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz levanta canción, y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, ha dicho Jehová. La desolada, la aislada, tiene más fruto que la casada, porque Dios multiplica lo que nace en soledad. Entonces, si estás solo, no es porque Dios te abandonó, es porque te está preparando para algo que requiere intimidad que la multitud destruiría. Acepta la batalla del aislamiento, porque cuando salgas, no saldrás solo. Saldrás con la presencia de Dios que solo se forja en soledad. Comparte este video, porque alguien necesita saber que su soledad no es rechación, sino preparación divina para elevación. Pero el aislamiento es solo la primera batalla, porque cuando Dios te separa, el enemigo comienza a atacar tu mente con la siguiente batalla. Batalla número 2. La batalla contra los pensamientos, la guerra en tu mente.
La segunda batalla que todo elegido enfrenta es la guerra de los pensamientos. No son solo ideas pasajeras, son ataques estratégicos diseñados para destruir tu fe, tu identidad y tu llamado. Son los pensamientos de insuficiencia que gritan no eres lo suficientemente bueno. Los pensamientos de duda que susurran ¿realmente Dios te eligió? Los pensamientos de derrota que declaran nunca lo lograrás. Y esta batalla es tan peligrosa porque sucede en el lugar más íntimo, tu mente, donde nadie más puede ver, donde nadie más puede ayudar, donde estás completamente solo con voces que no callan. Mira lo que le pasó a Elías. Este era el profeta que acababa de llamar fuego del cielo. Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fuego del cielo. Victoria absoluta. 450 profetas de Baal derrotados. El pueblo gritó, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Triunfo completo. Pero el capítulo siguiente, Primera de Reyes 19:3 y 4. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Del monte Carmelo con fuego del cielo al desierto queriendo morir. De la victoria más grande a la derrota mental más profunda. ¿Qué pasó? Jezabel lo amenazó. Versículo 2. Y los pensamientos atacaron. Estás solo. Nadie te apoya. Van a matarte. Fallaste. Y Elías, el mismo que enfrentó 450 profetas, corrió aterrado, porque ganó la batalla física en el Carmelo, pero perdió la batalla mental en el desierto. Los pensamientos lo derrotaron. Y en versículo 10 dice, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pensamiento de aislamiento, pensamiento de víctima, pensamiento de derrota. Pero Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó dormir y luego le mostró la verdad. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000. Elías no estaba solo. Los pensamientos mintieron, y esa es la lección. Los pensamientos atacan especialmente después de victorias espirituales, porque el enemigo sabe que si puede derrotarte mentalmente después de una victoria física, anulará todo lo que ganaste. Entonces la batalla de los pensamientos no es opcional, es inevitable. Y ganarla no depende de eliminar los pensamientos, depende de capturarlos antes de que te capturen a ti. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, pensamientos constantes de insuficiencia. No soy lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente fuerte. Segundo, te comparas constantemente con otros siervos, ves su éxito y sientes tu fracaso. Tercero, dudas de tu llamado después de cada error, un tropiezo y piensas, Dios se equivocó conmigo. Cuarto, tu mente repite constantemente fracasos pasados, como disco rayado que no deja de tocar tus peores momentos. Y quinto, hay una voz mental constante que dice, no eres suficiente. Y esa voz no es tuya, es del acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 3 armas poderosas. Primera, captura pensamientos inmediatamente. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, cautivo, a Cristo. El segundo, que un pensamiento de derrota entra, lo capturas. No lo dejas vagar, no lo sigues, lo agarras y lo arrastras a Cristo. Prácticamente significa interrumpir el pensamiento en voz alta si es necesario. No, eso no es verdad. Yo soy nueva criatura en Cristo. No debates, capturas y desechas. Segunda, reemplaza la mentira con verdad. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No puedes solo remover pensamientos malos, debes reemplazarlos con verdaderos. Cuando el pensamiento dice, nunca serás libre, inmediatamente contrarresta, soy nueva criatura en Cristo, lo viejo pasó. Cuando dice, has fallado demasiadas veces, contrarresta, sus misericordias son nuevas cada mañana. No me defino por mi pasado. Tercera, renueva tu mente diariamente. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La batalla mental no se gana una vez, se gana cada día. Eso significa memorización de escritura, verdad diaria. Hablar la palabra de Dios sobre tus pensamientos antes de que las mentiras aparezcan. La batalla por tu mente se gana en los primeros 5 segundos después de que aparece un pensamiento. Captúralo, reemplázalo, renueva diariamente. Así guardas tu mente. Porque Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Paz completa, pero solo cuando tu pensamiento persevera en Dios, no en mentiras. Dale like a este video porque estás ayudando a otros elegidos a ganar la batalla mental que el enemigo usa para destruir destinos. Pero vencer la mente no es suficiente, porque la próxima batalla ataca algo más profundo y más peligroso. Batalla número 3. La batalla contra la tentación. El fuego que no puedes apagar solo. La tercera batalla que todo elegido enfrenta es la tentación. Y no son tentaciones comunes. Son tentaciones diseñadas específicamente para destruir tu unción, manchar tu testimonio y anular tu llamado. Son ataques estratégicos en áreas donde eres más vulnerable. Tentaciones sexuales cuando estás solo. Tentaciones de poder cuando tienes autoridad. Tentaciones de dinero cuando hay necesidad. Tentaciones de orgullo cuando hay éxito. Y lo que hace estas tentaciones tan peligrosas es que vienen disfrazadas de oportunidad, de bendición merecida, de algo que supuestamente Dios quiere darte. Pero son trampas plantadas por el enemigo para destruirte antes de que alcances tu destino. Mira a José. Génesis 39, 1 al 6. José era esclavo en Egipto, vendido por sus hermanos, lejos de casa, solo, sin familia, sin posición. Pero Dios estaba con él, y Potifar, su amo, lo puso sobre toda su casa. José tenía autoridad, respeto, confianza, y todo iba bien hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Versículos 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día. No fue una tentación de un momento, fue ataque constante, día tras día, una mujer hermosa, con poder, ofreciéndose, y José estaba solo, sin familia, sin testigos. Nadie sabría. Él podría haber racionalizado. Merezco esto después de todo lo que he sufrido. Estoy solo y necesito consuelo. Ella tiene la culpa por tentarme. Dios entenderá mi debilidad, pero José no negoció. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Huyó, dejó hasta su ropa, porque entendió algo crítico. No puedes negociar con la tentación, solo puedes huir de ella, y esa huida le costó. Versículos 13 al 20 muestran que ella lo acusó falsamente de intento de violación. Y José fue a la cárcel, 2 años, por hacer lo correcto, por huir de la tentación, por guardar su integridad, y parece injusto, obedeció a Dios y fue castigado. Pero aquí está la verdad.
La obediencia en la tentación siempre cuesta a corto plazo, pero paga eternamente a largo plazo. José perdió 2 años en prisión, pero ganó su destino, porque si hubiera cedido a la tentación, habría perdido la unción que eventualmente lo llevó a ser segundo en Egipto. La pureza que guardó en el momento de tentación fue la misma pureza que Dios honró cuando lo elevó al palacio. Génesis 41:41. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, las tentaciones aumentan después de promociones espirituales. Cada vez que Dios te eleva, el enemigo intensifica los ataques. Segundo, oportunidades para pecar aparecen convenientemente. Justo cuando estás vulnerable, la tentación se presenta. Tercero, justificaciones mentales aparecen fácilmente. Solo una vez. Nadie sabrá. Merezco esto. Dios entenderá. Cuarto, el enemigo usa tu soledad o cansancio como gatillo, porque sabe que cuando estás agotado o aislado, tu resistencia baja. Y quinto, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Rugiente, buscando, esperando el momento perfecto para atacar. Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 4 armas. Primera, huye literalmente, como José. No negocies, no te quedes cerca pensando que puedes resistir. Huye. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Huye, no enfrentes. Huye. Segunda, establece límites antes de que llegue la tentación. No esperes estar en medio del fuego para decidir cómo escapar. Decide ahora. ¿Qué no verás? ¿Dónde no irás? ¿Con quién no estarás a solas? Los límites antes protegen la pureza después. Tercera, ten alguien a quien rendirle cuentas. Alguien que conozca tus luchas, que te pregunte las preguntas difíciles, que ore contigo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesar rompe el poder del secreto. Y cuarta, recuerda el costo. Proverbios 6:27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. El fuego quema, siempre. Y la tentación es fuego. No puedes jugar con ella sin quemarte. Entonces recuerda el costo antes de ceder, porque el placer es momentáneo, pero las consecuencias son duraderas. Y Primera de Corintios 10:13 da esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación tiene salida. Dios la provee. Tu trabajo es tomarla, huir, establecer límites, rendir cuentas, recordar el costo. Así vences la batalla de la tentación, porque no eres víctima del deseo, eres guerrero con armas para vencer. Suscríbete a este canal, porque predicamos verdad bíblica que equipa a elegidos para vencer batallas que destruyen destinos. Pero incluso cuando vences la tentación, la próxima batalla ataca después de que caes. Batalla número 4. La batalla contra la vergüenza. El ataque después de la caída. La cuarta batalla que todo elegido enfrenta es quizás la más devastadora. No es la batalla contra el pecado, es la batalla después del pecado. La vergüenza que ataca cuando caes. La voz acusadora que susurra: Dios terminó contigo. Has fallado demasiadas veces. Nunca podrás ser usado otra vez. Eres demasiado sucio, demasiado roto, demasiado manchado. Y esta batalla es tan peligrosa porque no solo ataca tu comportamiento, ataca tu identidad, tu relación con Dios, tu confianza de que todavía eres su hijo, tu seguridad de que todavía puedes cumplir tu llamado. El enemigo no solo quiere que peques, quiere que creas que Dios te abandonó porque pecaste. Esa es la verdadera trampa. Apocalipsis 12:10. Llama al diablo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. No solo tienta,
Acusa. Te empuja a caer y luego te acusa por haber caído. Te dice que Dios ya no puede usarte, que perdiste tu oportunidad, que es demasiado tarde. Y si logra que creas esa mentira, no necesita tentarte más, porque tú mismo te descalificarás. Te alejarás de Dios, dejarás de pelear. Y el enemigo ganó sin disparar otra flecha. Mira a Pedro. Este era el discípulo que caminó sobre agua. Mateo 14:29. Que confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Que sacó espada para defender a Jesús. Juan 18:10. Pedro el valiente, el apasionado, el líder. Pero Mateo 26:69 al 75 muestra su caída más devastadora. En el patio, mientras Jesús era juzgado, una criada lo señaló: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Segunda acusación: este estaba con Jesús de Nazaret. Y negó con juramento: no conozco al hombre. Tercera acusación: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Tres negaciones. Con juramentos, con maldiciones: no lo conozco. Y versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. La vergüenza lo aplastó. El hombre que prometió morir con Jesús lo negó 3 veces. Y en ese momento la vergüenza susurró: fallaste. Eres un cobarde. Jesús no puede usarte ahora. Has perdido tu llamado. Pero aquí está lo que Pedro no sabía en ese momento de vergüenza. La historia no terminó con su caída, terminó con su restauración. Juan 21:15 al 17. Después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro y le preguntó 3 veces: ¿me amas? 3 preguntas. No, ¿por qué fallaste? No, ¿cómo pudiste negarme? Si no me amas. Y 3 veces Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús no lo descalificó por fallar, lo restauró preguntando por amor. 3 negaciones, 3 restauraciones. Y Pedro, el que negó, se convirtió en Pedro, el que predicó en Pentecostés. Hechos 2:14 al 41. 3.000 salvos por el sermón del hombre que falló. Porque fallar no te descalifica. Alejarte de Dios por vergüenza sí. Permíteme darte un ejemplo moderno. Una mujer que lideraba alabanza cayó en pornografía. Durante meses luchó en secreto. Sintió vergüenza tan profunda que dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de ir a la iglesia, porque la voz en su cabeza decía: eres una hipócrita. ¿Cómo puedes liderar alabanza cuando vives así? Dios no puede usar una persona tan sucia. Pasaron 6 meses. La vergüenza la mantenía alejada, hasta que Dios le habló claramente: no te alejé, tú te alejaste. Yo nunca me fui. Regresa. Confesar no te hace más sucia, te hace libre. Ella regresó, confesó al pastor, recibió consejería y hoy lidera un ministerio de libertación ayudando a otros que luchan con las mismas cadenas que la ataron. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, evitas oración después de pecar. La vergüenza te dice que Dios no quiere escucharte. Segundo, te sientes indigno de servir. Aunque antes servías con pasión, ahora te sientes descalificado. Tercero, la voz mental constante dice: Dios ya no puede usarte. Cuarto, te escondes de tu liderazgo espiritual porque tienes miedo de ser expuesto. Y quinto, piensas en desistir completamente, porque si Dios te rechazó, ¿qué sentido tiene seguir? Pero aquí está la verdad que destruye la vergüenza. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No ninguna condenación si dejas de pecar. Ninguna condenación. Punto. Tu fe no está basada en tu desempeño. Está basada en la obra terminada de Cristo. Y cuando caes, no pierdes tu identidad.
Sigues siendo hijo, sigues siendo elegido, sigues siendo amado. La vergüenza miente. Dios no te rechazó, te está esperando con brazos abiertos. Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 4 armas poderosas. Primera, párate en tu identidad en Cristo. Cuando la vergüenza ataca, no te defiendas. Señala a Jesús. Estoy en Cristo. Mi identidad es segura. Mi salvación está terminada. Soy perdonado. No porque lo merezco, sino porque Él pagó por ello. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo. Eso significa que cuando Dios te mira, ve la justicia de Cristo, no tu pecado. Eso no es excusa para pecar. Es el fundamento que hace el arrepentimiento posible. Segunda, arrepiéntete inmediatamente. No dejes que la vergüenza te mantenga alejado de Dios. Corre hacia Él, no lejos de Él. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa inmediatamente. No esperes hasta sentirte listo. No intentes limpiarte primero. Ven cómo estás. Mientras más esperas, más fuerte se vuelve la mentira. Arrepiéntete rápido. Levántate rápido. No dejes que la vergüenza gane. Tercera, corre hacia Dios, no lejos de Él. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trono de gracia, no de juicio. Gracia, misericordia, socorro. Eso es lo que te espera cuando te acercas. No rechazo, no condenación. Gracia. Y cuarta, rechaza la condenación. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie puede acusarte, porque Cristo te justificó. Entonces, rechaza la voz acusadora. No tiene autoridad sobre ti. La batalla contra la vergüenza se gana parándote en tu identidad, arrepintiéndote inmediatamente, corriendo hacia Dios y rechazando condenación. No dejes que la vergüenza te separe del único que puede salvarte, porque Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, lejos, alejadas, olvidadas, perdonadas. Esa es tu posición en Cristo. No dejes que la vergüenza te robe lo que Cristo ya compró. Comparte este mensaje con alguien que está siendo destruido por vergüenza, cuando Dios ya lo perdonó completamente. Pero cuando superas la vergüenza, la próxima batalla ataca tus relaciones más cercanas. Batalla número 5. La batalla contra la traición. Heridas de quien confiaste. La quinta batalla que todo elegido enfrenta es devastadora porque viene de donde menos lo esperas. No de enemigos, de amigos, no de extraños, de familia. Es la batalla de la traición. Cuando personas en quienes confiaste, en quienes invertiste, a quienes amaste, te abandonan, te traicionan, te atacan. Y esta batalla es tan dolorosa porque no solo pierdes la relación, pierdes la confianza, la capacidad de creer en las personas, y si no la manejas correctamente, la traición te dejará amargado, aislado y cerrado para siempre. Y aquí está lo que debes entender. La traición no es accidente en la vida del elegido, es patrón. Mira a quienes Dios usó grandemente. José traicionado por sus hermanos. Génesis 37. David traicionado por su hijo Absalón. Segunda de Samuel 15. Jesús traicionado por Judas. Mateo 26. Pablo abandonado por todos en su juicio. Segunda de Timoteo 4:16. La traición es parte del camino del ungido, no porque Dios la causa, sino porque la unción expone la falsedad. Y cuando la falsedad es expuesta, ataca. Mira a David. Segunda de Samuel 15, 1-6. Absalón, su hijo amado, comenzó a conspirar contra él. Se levantaba temprano,
se paraba en la puerta, y cuando alguien venía con causa para el rey, Absalón decía: «Oh, si yo fuera juez en la tierra, cualquiera que tuviera pleito o causa vendría a mí, y yo le haría justicia». Versículo 6. De esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón, usando manipulación, crítica sutil, promesas vacías. Y el pueblo, que David había servido fielmente durante años, siguió a Absalón. Versículos 13 y 14. Y vino un mensajero a David diciendo: «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón». David, el rey ungido, huyó de su propio hijo. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Llorando, descalzo, humillado, no por enemigo extranjero, por su hijo, por su sangre. Esa es la traición más profunda. Y la historia termina trágicamente. Segunda de Samuel 18, 14 y 15. Absalón murió en batalla, colgado de un árbol por su cabello, y David no celebró la victoria, lloró la pérdida. Versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala que estaba sobre la puerta y lloró. Y yendo decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» El dolor de la traición era peor que la muerte, porque la traición no solo quita una relación, rompe el corazón de manera que pocas cosas pueden romper. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, personas en quienes invertiste te abandonan. Aquellos a quienes discipulaste, ayudaste, apoyaste, se van sin explicación. Segundo, la traición viene de dentro, no de fuera. No son enemigos declarados, son amigos cercanos, familia, discípulos. Tercero, Salmo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, con quien dulcemente consultábamos y andábamos en amistad en la casa de Dios, mi íntimo, mi guía. Esa es la traición más profunda. Cuarto, el dolor emocional es mayor que el físico. Puedes sanar de herida física, pero herida de traición persiste. Y quinto, la tentación de amargura crece cada día, porque el resentimiento es fácil, el perdón es costoso, y si no perdonas, la amargura envenenará todo lo que tocas. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amargura contamina, no solo a ti, a muchos a tu alrededor. Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 4 armas. Primera, perdona aunque duela. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 490 veces. Eso no es número literal. Es decir, perdona sin límite, porque el perdón no es para el traidor, es para ti. Te libera del veneno que la amargura inyecta en tu alma. Segunda, no te amargues. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Amargura debe ser quitada, activamente, intencionalmente. No esperes que se vaya sola, quítala, porque si permanece, te destruirá lentamente. Tercera, confía en que Dios pelea por ti. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios peleará, Dios vengará. Tu trabajo no es venganza, es perdón. Deja que Dios se encargue del resto. Y cuarta, aprende la lección, no la amargura. Dios permitió que Judas traicionara a Jesús, no porque Dios es cruel, sino porque esa traición cumplió el plan de redención. Juan 13, 18 y 27. Dios puede usar tu traición para cumplir tu destino. No desperdicies el dolor. Aprende, crece, pero no te amargas, porque Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Hermano ofendido es más fuerte que ciudad fortificada. La ofensa te encierra, el perdón te libera. Entonces, elige libertad aunque cueste todo. Dale like a este video porque estás ayudando a elegidos que están siendo destruidos por amargura de traición en lugar de librados por perdón. Y cuando superas la traición, la próxima batalla ataca tu provisión. Batalla número 6. La batalla contra la falta. La prueba de la provisión. La sexta batalla que todo elegido enfrenta es la batalla de la provisión. No es pobreza, es prueba. Dios cierra puertas financieras, detiene flujos de ingreso, permite escasez, no porque es cruel, sino porque está probando algo más importante que tu cuenta bancaria. Está probando tu confianza. ¿Confías en Dios cuando no hay provisión visible? ¿Lo pones primero cuando apenas tienes suficiente para ti? ¿Obedeces cuando no tiene sentido financiero? Esas son las preguntas que la batalla de la falta responde. Y aquí está lo que debes entender. Dios no te da abundancia primero, te prueba con poco primero, porque si no puedes ser fiel con poco, no puedes administrar mucho. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Dios no está buscando personas con mucho dinero, está buscando personas con mucha fe, y la fe se prueba cuando hay falta, no cuando hay abundancia. Mira a Elías, Primera de Reyes 17, 8 al 16. Había hambre en la tierra, sequía, escasez, y Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta. Versículos 9 y 10. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Versículos 11 y 12. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Un puñado de harina, un poco de aceite, última comida, para ella y su hijo. ¿Quién entonces morir de hambre? Esa era su situación. Y Elías, en lugar de decir está bien, no te molesto, dijo algo que no tenía sentido. Versículo 13. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hazme a mí primero, con tu última comida. No tiene sentido natural. Es locura financiera darle a un extraño tu último bocado antes de alimentar a tu hijo. Pero Elías continuó. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa. Obedece ahora, confía ahora, pon a Dios primero ahora, y Él proveerá. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No escaseó, no menguó, provisión sobrenatural, pero solo vino después de obediencia radical. Ella puso a Dios primero con su último puñado, y Dios multiplicó lo que quedaba. Esa es la lección. Dios prueba si lo pondrás primero incluso cuando apenas tienes suficiente, y cuando pasas la prueba, Él provee más allá de lo que puedes imaginar. Permíteme darte un ejemplo moderno. Una misionera dejó su empleo corporativo para seguir el llamado de Dios. Los primeros 6 meses no tuvo salario regular. Vivía de ofrendas esporádicas. Las cuentas se atrasaban. La nevera estaba vacía. Y un día, Dios le habló claramente. Ve y lleva una ofrenda a esa familia que está luchando. Ella protestó. Señor, yo estoy luchando. Necesito provisión, no dar provisión. Pero Dios insistió. Confía en mí. Ella obedeció. Tomó sus últimos 50 reales y los dio. Al día siguiente, recibió una transferencia bancaria anónima de 5,000 reales, con una nota. Dios dijo que te diera esto. No sé por qué, pero obedezco. Ella lloró. Aprendió. No puedes dar lo que retienes. Y Dios no puede multiplicar lo que no sueltas. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, las finanzas se aprietan después de obedecer el llamado. Justo cuando das el paso de fe, las puertas financieras se cierran. Segundo, puertas de provisión se cierran inexplicablemente. Oportunidades que parecían seguras caen. Tercero, la tentación de regresar a Egipto crece. Volver a la seguridad antigua, al trabajo secular, a la vida cómoda. Cuarto, Dios prueba. ¿Confías o regresas? Y quinto, Filipenses 4:19. Parece no funcionar. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, pero la cuenta está vacía, y te preguntas, ¿dónde está la provisión? Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 4 armas. Primera, pon a Dios primero incluso cuando falte. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino, luego todo lo demás, no al revés. Segunda, diezma y ofrenda, aunque falte. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, pruébame. Obedece primero, provisión después. Tercera, no regreses a Egipto. Los israelitas querían volver cuando faltó comida. Éxodo 16:3. Pero Dios los alimentó con maná, no con abundancia que podían almacenar, con provisión diaria. Éxodo 16:4. Para enseñarles dependencia. Tu escasez no es castigo, es entrenamiento, aprender a depender diariamente. Y cuarta, recuerda las provisiones pasadas. Primera de Samuel 7:12. Y tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí. Recordar. Porque cuando recuerdas cómo Dios proveyó antes, confías que proveerá otra vez. Y Salmo 37:25 da esperanza. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto. David testifica. Dios no desampara a sus elegidos. Puede probar, puede permitir escasez temporal, pero no desampara. Entonces no regreses, no te rindas, confía, obedece. Pon a Dios primero y observa cómo Él provee de maneras que nunca imaginaste. La batalla de la falta se gana con confianza radical en el Dios que nunca falla. Suscríbete a este canal porque equipamos a elegidos con verdad bíblica que fortalece fe en medio de batallas que prueban confianza. Y la última batalla es la más larga de todas. Batalla número 7. La batalla contra el tiempo. La prueba de la espera. La séptima y última batalla que todo elegido enfrenta es la batalla del tiempo. La espera prolongada. La promesa recibida pero no cumplida. El llamado claro pero el timing confuso.
Años pasan, nada se mueve, y la tentación de desistir o forzar la promesa crece cada día. Esta batalla no es ruidosa como la tentación, no es dolorosa como la traición, pero es agotadora, porque requiere fe cuando no ves nada, paciencia cuando todo grita apresúrate, confianza cuando el reloj dice que es demasiado tarde. Y aquí está lo que debes entender: Dios atrasa intencionalmente, no porque olvidó, sino porque el retraso es parte del proceso, porque el tiempo entre promesa y cumplimiento no es tiempo perdido, es tiempo de formación, de maduración, de preparación. Dios no solo te da promesas, te prepara para las promesas, y esa preparación toma tiempo, más tiempo del que quisieras, pero exactamente el tiempo que necesitas. Mira a Abraham, Génesis 12, 1 al 4. Dios lo llamó cuando tenía 75 años y le prometió: haré de ti una nación grande. Nación, eso requiere hijo, pero Abraham no tenía hijos y Sara era estéril. Pero Dios prometió. Entonces Abraham esperó 1 año, 2, 5, 10, nada. Génesis 15, 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 10 años, sin hijo. Y Abraham comenzó a dudar. Tal vez Dios se refería a mi siervo, tal vez no será hijo mío. Pero Dios respondió. Génesis 15, 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, hijo tuyo, no siervo, hijo. Y Abraham creyó. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero el hijo no llegó inmediatamente. Pasaron más años, 24 años totales desde la promesa hasta el nacimiento. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años. Sara 90. Génesis 17:17. Biológicamente imposible, y ese era el punto. Dios esperó hasta que fuera imposible naturalmente, para que cuando Isaac naciera, nadie pudiera decir Abraham lo logró por esfuerzo propio. Todos sabrían, fue milagro de Dios. El retraso no era crueldad, era estrategia divina, para glorificar a Dios de manera que solo Dios podía ser glorificado. Y Abraham, aunque tuvo momentos de duda, esperó. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, ¿cómo identificas esta batalla? Primero, años pasan sin cumplimiento visible. La promesa sigue siendo promesa, no realidad. Segundo, otros reciben lo que tú estás esperando. Y te preguntas, ¿por qué ellos y no yo? Tercero, la tentación de forzar el timing de Dios crece. Como Abraham con Ismael. Génesis 16. Tratar de ayudar a Dios cumplir la promesa. Cuarto, dudas si realmente escuchaste a Dios. Tal vez lo imaginé, tal vez malinterpreté. Y quinto, el cansancio de la espera erosiona tu fe. Eclesiastés 3:1 parece mentira. Todo tiene su tiempo, pero ¿cuándo es mi tiempo? Entonces, ¿cómo vences esta batalla? 5 armas poderosas. Primera, confía en el timing de Dios, no en el tuyo. Eclesiastés 3:1 y 11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, en el tiempo de Dios. Aprende a esperar el timing perfecto. Segunda, no fuerces la promesa. Ismael fue resultado de forzar y trajo conflicto durante generaciones. Génesis 16 y 21. Cuando fuerzas la promesa, creas problemas que Dios nunca quiso que enfrentaras. Tercera, permanece fiel en el proceso. José esperó 13 años entre el sueño y el palacio. Génesis 37 y 41. 13 años de esclavitud, falsas acusaciones, prisión.
pero permaneció fiel. Y cuando llegó su tiempo, todo cambió en un día. Versículo 41-40. Y quitó Faraón su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, de prisión a palacio, en un día, porque el timing de Dios es perfecto. Cuarta, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar no es pasividad, es fortaleza activa, confiar mientras esperas. Y quinta, recuerda, el retraso no es negación. Habacuque 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarde, espéralo, porque vendrá. No es no, es todavía no. Y hay diferencia enorme entre esos dos. No es rechazo. Todavía no es retraso estratégico. Dios no dijo no, dijo espera. Y la espera prueba si realmente confías en Él o solo en la promesa. Y Gálatas 6:9 da esperanza final. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no al tuyo. Su tiempo. Pero si no desmayas, si no te rindes, si sigues creyendo, si permaneces fiel, segarás. La cosecha viene, pero requiere paciencia para esperar la temporada correcta. Entonces, no te rindas, no fuerces, no dudes, espera, confía, obedece, porque el Dios que prometió es fiel, y lo que prometió cumplirá, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible, vendrá, porque Él no miente. Números 23:19. Comparte este video con todo elegido que está cansado de esperar y necesita recordar que el retraso de Dios no es negación, sino preparación perfecta. Estas son las 7 batallas. Ahora sabes que enfrentas. Ahora puedes vencer. Después de descubrir estas 7 batallas, hay una verdad que cambia todo. No eres víctima de estas batallas, eres guerrero en ellas. El aislamiento, los pensamientos, la tentación, la vergüenza, la traición, la falta, el tiempo. Estas no son batallas que estás perdiendo, son batallas que estás aprendiendo a ganar. Y cada vez que aceptas el aislamiento en lugar de huir de él, cada vez que capturas un pensamiento en lugar de creerlo, cada vez que huyes de la tentación en lugar de negociar con ella, cada vez que corres a Dios después de caer en lugar de alejarte por vergüenza, cada vez que perdonas la traición en lugar de amargarte, cada vez que confías en medio de la falta en lugar de regresar a Egipto, cada vez que esperas el timing de Dios en lugar de forzar la promesa, no solo estás sobreviviendo, estás conquistando. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor, en su poder, no el tuyo, el de Él. No estás peleando solo, estás peleando con el Dios que ya ganó. Y esa es la diferencia entre guerrero y víctima. Víctima dice no puedo. Guerrero dice Él puede a través de mí. Víctima se queda en el suelo. Guerrero se levanta. Víctima culpa las circunstancias. Guerrero usa las batallas para fortalecerse. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces deja de verte como el que siempre falla. Eres el que siempre se levanta. Esa es la mentalidad de guerrero. Los guerreros no ganan por nunca caer. Ganan por rehusarse a quedarse abajo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe. Esa es el arma, no tu fuerza, no tu inteligencia, tu fe. Fe en el Dios que pelea contigo. Fe en las promesas que no fallan. Fe en el llamado que no se revoca. Romanos 11:29. Estás en 7 batallas ahora mismo. Tal vez no todas a la vez, pero todas en diferentes momentos. Y tienes 7 conjuntos de armas: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tu identidad en Cristo, obediencia radical, perdón que libera,
confianza que provee, fe que espera. Úsalas, pelea, gana, porque no estás peleando por libertad, estás peleando desde libertad. Cristo ya te liberó, ahora vive como libre. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, no víctimas, libres, no esclavos, libres, no derrotados. Entonces vive como quien eres, guerrero, elegido, vencedor. Cerremos en oración. Padre Celestial, dame fuerza para las 7 batallas que enfrento, sabiduría para usar las armas correctas, fe para no rendirme en ninguna. Que cada batalla me acerque a ti y al destino que preparaste. No peleo solo, tú peleas conmigo y en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te equipó, escribe guerrero en los comentarios. Declara que no eres víctima, sino guerrero que Dios llamó a vencer. Suscríbete a este canal porque predicamos verdad bíblica que equipa a elegidos para ganar batallas que la mayoría ni siquiera sabe que está peleando. Comparte este video con cada elegido que está en batalla y necesita saber qué armas usar. Y recuerda, las 7 batallas no están destruyéndote, están formándote. El guerrero más fuerte es el que peleó las batallas más duras y tú estás siendo forjado en fuego. Cuando salgas, saldrás como oro refinado. Job 23:10. Hasta el próximo mensaje, pelea bien, porque eres guerrero elegido por Dios y toda batalla que enfrentas ya tiene victoria prometida en Cristo que venció al mundo. Juan 16:33.